La Luz Radio presenta, por cortesía de S.I.MAT Bienes Raíces, Carabobo, Venezuela. LM Producciones lleva a tu empresa a otro nivel audiovisual. Inversiones Sana Irán, haciendo las mejores almohadas de Venezuela. Y damos inicio al programa Pasto Fresco con el pastor Dalmiro Salazar. Dios les bendiga. Soy el pastor Dalmiro Salazar, servidor del Señor Jesucristo, de su iglesia y de usted. Bienvenido a La Luz Radio y a este su espacio Pasto Fresco, una palabra de fe, de esperanza y consuelo. El equipo de La Luz Radio agradece al Señor por los comentarios y por las bendiciones de muchos amigos y hermanos en Cristo que nos acompañan desde Uruguay, Chile, Argentina, Colombia, los Estados Unidos, España, Portugal y Venezuela. A todas y todos, muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Y esperamos poder seguir sirviéndole con la palabra de Dios un buen pasto fresco. Una vez más, de igual manera, queremos agradecer al Señor por este privilegio y esta oportunidad de compartir con ustedes desde las Sagradas Escrituras, hoy, domingo 14 de febrero de 2021, el tema El fundamento del Evangelio. En palabras del apóstol Pablo, el glorioso Evangelio de Jesucristo tiene su fundamento, no en teoría solamente, sino fundamentalmente en la persona de Cristo, crucificado, muerto y resucitado. Estaremos considerando en esta oportunidad, y le pido que me acompañen en sus Biblias, el texto de 1 Corintios, el capítulo 15, los versículos 1 al 8, el cual nos revela una gran verdad. El mensaje fiel del Evangelio está centrado, está fundamentado en el Cristo crucificado, muerto y resucitado. El Evangelio declara que Jesús, el Hijo de Dios, se hizo humano y vivió entre nosotros, que murió por nuestros pecados y fue sepultado y resucitó al tercer día, para que tuviéramos una relación correcta con Dios. La vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo son el fundamento básico del Evangelio. Este fue precisamente el mensaje que el apóstol Pablo predicó a la iglesia en Corinto. Primero a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 8, presenta un resumen de este mensaje, con énfasis principal en la resurrección de Jesucristo. Este texto desarrolla la gran verdad de que el mensaje fiel del Evangelio está centrado en el Cristo crucificado, muerto y resucitado. Vamos a ir leyendo el texto y a observar lo que enseña.
El versículo 1 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Pablo recuerda a los creyentes en la iglesia en Corinto el mensaje que les había predicado, que ellos habían aceptado y en el cual se mantenían. Es bueno notar aquí tres acciones que giran en torno a una sana proclamación del mensaje del Evangelio en la iglesia y fuera de ella. El Evangelio es un mensaje que debe ser predicado, proclamado, enseñado. En segundo lugar, el Evangelio es un mensaje para ser recibido. Por supuesto, también muchos no lo reciben. Pero el objetivo del mensaje del Evangelio es que sea recibido. Pero además de eso, y en tercer lugar, el mensaje del Evangelio tiene una exigencia por su propia naturaleza. No es un mensaje para olvidar. No es un mensaje para perder de vista. No es un mensaje simplemente para comenzar una vida cristiana. Es un mensaje que exige perseverar en él. En otras versiones de la Biblia leemos, por ejemplo, en la versión Dios habla hoy, en el cual están firmes. Y en la Nueva Versión Internacional, en el cual se mantienen firmes. Lo cual quiere decir que la naturaleza del mensaje del Evangelio exige perseverancia por aquellos que lo recibimos. Y es que debe ser así, ya que el mensaje del Evangelio es el centro de nuestra fe, es nuestra base y es nuestro fundamento. Por lo tanto, debemos aferrarnos a ese mensaje y que ese mensaje nos sirva de filtro para todas las demás cosas que vamos a recibir en nuestra vida nueva en Cristo. Por eso el versículo 2 dice: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Los creyentes en la iglesia en Corinto habían alcanzado la salvación por creer el mensaje del Evangelio predicado por el apóstol Pablo en esa oportunidad. Si en verdad habían creído, pues de lo contrario era una acción falsa, es decir, habían creído en vano. Esto quiere decir que los creyentes están siendo salvados siempre y cuando retengan la palabra que se les predicó y lo apliquen a sus vidas. Dios está activo en el proceso de salvación y está aferrado a los creyentes, pero también quiere que los creyentes se aferren a Él obedeciendo su palabra. Pablo coloca una oración condicional cuando dice: si retenéis la palabra que os he predicado. La última observación de Pablo: de otro modo habéis creído en vano, indica que son los creyentes que continúan aferrándose a Cristo y obedeciendo a la palabra de Dios los que están seguros y protegidos. Dios nunca los va a abandonar porque le pertenecen a Él. El versículo 3 al 8 indica lo siguiente: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. El mensaje del Evangelio que el apóstol Pablo les había predicado a ellos
lo había recibido de parte del Señor. Y consistía en que Cristo murió, fue sepultado, resucitó y luego apareció a muchos. El evangelio que Pablo recibió de Jesús y de los apóstoles se formula aquí como un fuerte fundamento usado en las enseñanzas de las iglesias del primer siglo. Este era el evangelio que era predicado, anunciado y sobre el cual las iglesias crecieron y se fundamentaron en esos primeros 40, 50 años de la historia de la iglesia narrada en el libro de los Hechos. Este resumen está fundamentado en las Sagradas Escrituras. Notemos que en solo 3 versículos, Pablo usa 2 veces la frase según las Escrituras para demostrar que el Evangelio está arraigado en el Antiguo Testamento y surge de este. El Antiguo Testamento es la base fundamental del Evangelio que se predica y que se enseña en el Nuevo Testamento. De acuerdo a la enseñanza del apóstol Pablo, la enseñanza elemental del Evangelio se puede resumir en estos 4 hechos redentores. Número 1, Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Número 2, Cristo fue sepultado. Número 3, Cristo resucitó de los muertos al tercer día según las Escrituras. Y número 4, Cristo apareció a Cefas, luego a los 12, después a más de 500 hermanos a la vez, luego a Jacobo y a todos los apóstoles, y de último al mismo Pablo. Así que la base, el fundamento del Evangelio pasa por establecer en la persona de Cristo que Cristo murió, fue sepultado, resucitó, y como prueba de ello está en que apareció a Cefas, apareció a los 12, después apareció a más de 500 hermanos, muchos de los cuales aún vivían cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, luego a Jacobo, luego nuevamente a los apóstoles y también al mismo Pablo. Estos son los hechos más importantes en la presentación que Pablo hace del Evangelio. Son unas pocas líneas, pero llenas de un gran contenido y significado teológico, que resumen la verdad central del Evangelio de Cristo. Se refieren a la muerte de Jesús, a su sepultura y resurrección, y de esta forma presentan las buenas nuevas de salvación. La verdad doctrinal de la resurrección de Jesús es lo que se enseña en los 4 evangelios. Es lo que se enseña en el libro de los Hechos. Es lo que desarrollan también los apóstoles en sus epístolas. Y también es base fundamental de la enseñanza de Apocalipsis. Pablo afirma en forma irrevocable que Jesús resucitó al tercer día, según las Escrituras del Antiguo Testamento. Tiene la resurrección como un hecho incuestionable que implica que todo aquel que cree en Cristo también será resucitado. Cristo conquistó la muerte, no solo para sí mismo, sino también para su pueblo. Concluimos pues a esta enseñanza 2 cosas. Primero, los creyentes en Jesucristo afirmamos nuestra convicción de la salvación mediante el Evangelio de Jesucristo. No hay otro medio, no hay otro mensaje. Quienes así lo creemos, tenemos la responsabilidad de comunicar a otros este mensaje. Quienes no han asumido todavía este mensaje, el punto de partida es precisamente creer en Jesucristo como su Salvador y Señor para comenzar una nueva vida. En segundo lugar,
concluimos que los creyentes en Jesucristo proclamamos la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo como el fundamento único de nuestra salvación. Esta proclamación debe ser evidente tanto con nuestras palabras como con nuestras vidas. Todos los que confesamos a Jesús tenemos el compromiso de anunciar el Evangelio a quienes nos rodean, empezando por los de nuestra propia casa. El anuncio del Evangelio debe ser dado tanto con nuestras palabras como también con nuestras vidas, con nuestro testimonio. Y de estos asuntos próximamente estaremos conversando y estaremos compartiendo enseñanzas al respecto. Así que al igual que el apóstol Pablo, nosotros hoy decimos, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Es por esa razón que desde aquí, desde la Luz Radio, no desistimos de llamar a la salvación conforme a las Sagradas Escrituras a todos aquellos que aún no han aceptado a Jesucristo, a que lo acepten y lo conozcan como el Salvador y el Señor de sus vidas, recibiendo las buenas nuevas de salvación, recibiendo el regalo de la vida eterna, que pasa por saber que Dios te ama. En Juan 3, 16, 17 dice que Dios amó mucho al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Buenas noticias que pasan por entender que el pecado nos separa de Dios. En Romanos 3:23 dice que los hombres están separados de Dios por su pecado. Y el pecado fundamental es vivir a espaldas de Dios. Es vivir sin tomar en cuenta a Dios para todas las cosas de la vida. Ese es el mayor pecado. A partir de esa actitud se desarrollan muchas otras acciones pecaminosas también. Esas buenas noticias pasan también por aceptar que Jesucristo murió y resucitó por ti, por todos. En 1 Corintios 15, 3, 4 dice que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, como lo vimos hace poco, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Finalmente, las Sagradas Escrituras nos prometen que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es la enseñanza de Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10. Si Dios te ha inquietado a buscarlo, comunícate con nosotros. Háznoslo saber por los canales que dentro de poco te voy a comunicar, para que oremos por ti. Queremos orar por ti para que Dios obre salvación y te guíe a la persona de Jesucristo. Queremos poder darle gracias a Dios por habernos permitido una vez más compartir con ustedes otro espacio de pasto fresco. Esperamos que Dios obre por medio de su palabra en cada uno de sus corazones y de los nuestros también. Recuerda que puedes interactuar con nosotros haciendo clic en me gusta. Déjanos saber también tu opinión sobre el tema que acabamos de tratar, dejando tu comentario en el portal del programa. O también puedes comunicarte con nosotros. Puedes hacerlo a través del correo electrónico pastofresco@gmail.com. Puedes hacer WhatsApp también al 0424-437-6676. Puedes también vernos y seguirnos y comentar también a través del Instagram @laluzradio. Y también, por supuesto, puedes ver este espacio y otros a través de nuestro canal en YouTube, La Luz Radio. Te bendecimos en el nombre de Jesús y hasta el próximo domingo. Que Dios te bendiga.